Diciembre de 1984. El profesor Jim Randall, ingeniero jefe de Jaguar, escribe un memorándum interno. El contenido: una invitación a todos los que estuvieran lo suficientemente locos como para construir un superdeportivo en su tiempo libre, sin presupuesto, sin autorización oficial. No cualquier auto, sino algo que pusiera en su lugar al Ferrari F40 y al Porsche 959. 12 personas se apuntaron. Se llamaron a sí mismos The Saturday Club y tenían 10 meses para lograr un milagro. Randall quería hacer una declaración. Jaguar acababa de ser privatizado, estaba bajo la presión de la competencia alemana y necesitaba urgentemente una señal, un auto que demostrara que los británicos todavía podían construir superdeportivos. Un auto que combinara el ADN de las carreras de Le Mans con homologación para la calle. Esbozó la idea básica durante la Navidad de 1984. El TAF central fue construido de cartón, como modelo. El objetivo era claro, 220 millas por hora de velocidad máxima. De ahí el nombre, XJ220. El 18 de octubre de 1988, pocas horas antes de la apertura oficial del British International Motor Show en Birmingham, una cuña plateada rodó hacia el National Exhibition Center. Ni siquiera el departamento de marketing lo había visto aún. El prototipo, XJ220, era un monstruo, casi 5 metros de largo, más de 2 metros de ancho, apenas 45 centímetros de alto. Bajo un capó de vidrio en la parte trasera, un V12 de 6.2 litros de Tom Walkinshaw Racing, derivado de los ganadores de Le Mans de la serie XJR. 500 cb, tracción total, puertas de tijera, una carrocería de aluminio formada como un proyectil. Kate Helfet la había diseñado, larga, plana, con faros ovalados que se plegaban hacia abajo en la carrocería, sin aristas, solo líneas fluidas, un auto que parecía estar volando incluso parado. La reacción fue abrumadora. En un día los cheques en blanco se apilaban en el stand de Jaguar. Para el final de la feria, 1.400 personas habían depositado 50.000 libras cada una como anticipo. Jaguar anunció que construiría 350 unidades, por 290.000 libras cada una. El libro de pedidos estaba sobresuscrito 4 veces. En diciembre de 1989 la dirección dio luz verde. El proyecto fue transferido a Jaguar Sport, una empresa conjunta entre Jaguar y TWR. Tom Walkinshaw, el hombre que había construido los autos de carrera de Jaguar, debía hacer del XJ220 una realidad. Pero entre el concepto y la producción pasaron 4 años, y en esos 4 años todo cambió. Primero, el auto mismo. Bridgestone, los fabricantes de neumáticos, le explicaron a Walkinshaw que no existía un neumático que pudiera sostener un auto de este tamaño y peso a 220 millas por hora. El XJ220 tenía que ser más ligero, más corto, más compacto. El V12 de 6.2 litros, demasiado pesado, demasiado grande, demasiado sediento. Y luego estaban las regulaciones de emisiones que se endurecieron a principios de los 90. El V12 podría haberse certificado, pero el esfuerzo habría sido enorme. La solución vino de un rincón inesperado, el rally. TWR había comprado los derechos del motor B64B, un V6 de 3.5 litros desarrollado originalmente para el MG Metro 6R4 del Grupo B. El Grupo B fue prohibido en 1986, haciendo obsoleto el motor, pero TWR vio potencial. Lo reconstruyeron completamente, cambiaron el ángulo entre los bancos de cilindros, añadieron 2 turbocompresores Garrett T3, desarrollaron un nuevo sistema de inyección. El resultado, 542 cb, 644 Nm de torque, más potencia que el V12 y además más ligero, más compacto, más eficiente. Pero no era un V12, y para los compradores que en 1988 habían ordenado un V12 con tracción total, esto era una traición. La tracción total también había sido eliminada, demasiado compleja, demasiado pesada, innecesaria para el rendimiento previsto. El modelo de producción era de tracción trasera pura, distancia entre ejes más corta, sin puertas de tijera, un auto completamente diferente al prototipo. Y luego estaba el precio. Los contratos que Jaguar había firmado con los clientes estaban indexados. Entre 1988 y 1992 el precio explotó de 290.000 libras a casi 490.000 libras,
una duplicación, por un auto que ya no era lo que se había prometido. Muchos compradores cancelaron, algunos renunciaron a su anticipo de 50.000 libras solo para salir del contrato, otros amenazaron con demandas. Jaguar enfrentaba una pesadilla legal, porque los contratos eran vinculantes, pero las especificaciones habían cambiado radicalmente. Pero ese no era el único problema. La economía mundial se había derrumbado. La burbuja especulativa en el mercado de coleccionistas estalló en 1990. Un Ferrari 250 GTO que se había vendido en 1989 por $13.3 millones cambió de manos en 1994 por $3.5 millones. Una pérdida de casi 10 millones, sin ajuste por inflación. El mercado de superdeportivos implosionó. Bugatti quebró. El EB110 murió y el XJ220 apareció exactamente en el momento equivocado. Aún así, técnicamente era brillante. En Bloxham, Oxfordshire, se construyó una nueva fábrica. Cada auto se ensambló a mano. La carrocería de aluminio venía de Abbey Panels en Coventry. Las ruedas fueron especialmente fabricadas por Speedline, 17 pulgadas adelante, 18 pulgadas atrás, con neumáticos Bridgestone Expedia hechos a medida. La caja de cambios de 5 velocidades provenía de FF Developments, con un diferencial de deslizamiento limitado viscoso. AP Racing suministró los frenos y el embrague de doble disco. 1.470 kilogramos de peso en vacío, un coeficiente aerodinámico de 0,36, no espectacular para un superdeportivo, pero los enormes Venturis del suelo generaban suficiente carga aerodinámica para mantener el auto estable a máxima velocidad. En septiembre de 1990, el prototipo 002 alcanzó 186 millas por hora en la pista de pruebas de Bruntingthorpe. En 1991, el piloto de pruebas Andy Wallace condujo el chasis 004 a 213 millas por hora en Fort Stockton, Texas. En junio de 1992, poco antes de la entrega de los primeros autos de serie, Martin Brundle alcanzó 212 millas por hora en Nardo, Italia, oficialmente el auto de serie más rápido del mundo. Con los catalizadores removidos y sin limitador de revoluciones, eran posibles 217 millas por hora. El XJ220 había cumplido su promesa, 220 millas por hora, o al menos, casi. Pero las ventas siguieron siendo catastróficas. De las 350 unidades planeadas, solo se construyeron 281, entre 1992 y 1994. Algunos autos todavía estaban sin vender en la fábrica en 1997 y se liquidaron a precios de remate. La prensa elogió el rendimiento, 3.6 segundos de 0 a 100 km por hora, una aceleración que impresiona incluso hoy, pero también criticaron. Demasiado grande, demasiado pesado, demasiado difícil de conducir, turbo lag demasiado brutal, un sonido de V6 que no se sentía como un superdeportivo. El V6 aullaba duro, metálico, agresivo, pero faltaba el crescendo sedoso de un V12. Para muchos esto fue un factor decisivo. Jaguar intentó sacar lo mejor de la situación. En 1993 construyeron una versión de carreras, el XJ220C, para Le Mans. Ganó su clase, 2 vueltas por delante del segundo Porsche. Fue una victoria simbólica, pero no comercial. Más tarde surgió el XJ220S, una versión de carreras homologada para la calle con más de 680 cb, del cual solo se construyeron 5 ejemplares. El sultán de Brunei ordenó 18 XJ220 estándar para su colección, más uno modificado individualmente por Pininfarina con faros fijos e interior verde. Pero eso no cambió el hecho. El XJ220 fue un desastre comercial. Entonces, ¿qué pasó realmente? El XJ220 fue víctima de un timing perfecto, en el peor sentido. Fue concebido en una euforia cuando los superdeportivos se comercializaban como piezas de colección. Fue entregado en una recesión, cuando nadie quería gastar $500,000 en un auto. Se prometió con un V12 y se entregó con un V6. Debía tener tracción total y recibió tracción trasera. Debía construirse 350 veces y apenas alcanzó 280. Algunos lo llaman un fraude, otros lo llaman pragmatismo. La verdad está en algún lugar intermedio. Hoy, más de 30 años después, la situación ha cambiado. El XJ220 ya no es un fracaso, es una leyenda. Los coleccionistas han reconocido que los cambios no hicieron al auto peor, sino mejor.
El V6 era más potente, más eficiente, más confiable de lo que el V12 jamás habría sido. La tracción trasera hizo al auto más ligero y directo, y las 281 unidades construidas hoy son más codiciadas que nunca. Un XJ220 bien conservado cuesta hoy entre 400.000 y 600.000 libras, más que el precio original ajustado por inflación. Algunos ejemplares con kilometraje extremadamente bajo han superado la marca de 600.000 libras. Eso es una apreciación del 200 al 250% desde 2013, y con eso el XJ220 ha superado la bolsa de valores. El XJ220 es como una promesa que se rompió, y por ello se volvió mejor. Es el auto más rápido que Jaguar jamás haya construido. Es el último superdeportivo analógico de una era, antes de que la electrónica, los sistemas híbridos y los asistentes digitales tomaran el control. Es un auto que fue soñado por 12 personas en su tiempo libre, y que a pesar de todas las adversidades se volvió realidad. Y es la prueba de que a veces los mayores fracasos escriben las mejores historias. Quien conduce un XJ220 hoy no solo conduce el Jaguar más rápido de todos los tiempos, conduce un pedazo de historia construido por el Saturday Club, entregado en el momento equivocado y rehabilitado por el tiempo.